Muy buenas tardes con todos. Vamos a continuar con esta sesión que tenemos para el día de hoy, sábado, según lo que se ha planificado en el cronograma. La semana pasada, no, el miércoles pasado, mejor dicho, hemos hablado sobre la redacción académica, también los textos académicos y el derecho. Y en la parte de textos académicos y el derecho pudimos distinguir cuáles son las características de lo que es una monografía, un ensayo, una tesis, un artículo científico. Bueno, hablando de artículo científico y antes de empezar con la temática del día de hoy, también avisarles a los que deseen participar en cuanto a la postulación de artículo científico. La revista de Derecho, LP Derecho, que es un portal web bastante famoso, ha lanzado convocatoria para postular artículos académicos para su número 5 de la revista. Vamos a proyectar a ver para que ustedes puedan revisarlo. En su portal web que está con la denominación revista.lpderecho.p, como la tienen ahí están los 4 números de la revista que se han publicado hasta ahora. Y en la parte de convocatoria, ahí podemos entrar en la pestaña que menciona convocatoria para leer los requisitos. Como en toda revista indexada, aquí se publican también las pautas para elaborar los artículos que puedan ser publicados. Bueno, también se menciona el consejo editorial que les hablé en alguna ocasión, que son los expertos que evalúan los artículos. Acá se mencionan los nombres. Bien, como ven aquí, dice la convocatoria para postular artículos está permanentemente abierta, pero solo las contribuciones que se postulen hasta el 30 de junio del 2023 serán consideradas para el quinto número de la revista. En este caso ya sería el quinto número de la revista. Y aquí tenemos la fecha límite para envío de artículos para la revista. Como ven ahí, el 30 de junio del 2023 es la nueva apertura de documentos de fechas para poder recibir artículos. Bueno, esto para comunicarles, quizá alguno está interesado en enviar artículos académicos. Hay una estructura que seguir, como dice aquí, normas de publicación. Acá ya encuentran lo exigido en cuanto a la estructura del artículo. Perdón, a ver, normas de publicación. Bueno, como ven aquí, dice recepción de artículos, corrección de artículos, normas de publicación, el estilo de citación, en este caso pide el estilo de citación Chicago, características especiales del formato, hablamos aquí de que debe ser enviado en Microsoft Word, en promedio máximo de 30 páginas por artículo, la estructura, título, nombre del autor, resumen, palabras claves, subdivisiones, eh, información adicional y debe ser enviado al correo revista@lpderecho.p, como ven aquí. Y esto va a ser sometido a revisión por pares ciegos para que pueda publicarse posteriormente. Bueno, esto es una noticia para que puedan ustedes tomarlo en cuenta si es que desean enviar algún documento, artículo que puedan tener listo o quizá de una tesis que ya la tienen lista y quieren transformarla a artículo académico para que pueda ser divulgado por la revista LP Derecho. Como les indicaba la semana pasada, hemos hablado de redacción académica, la importancia de la redacción académica. Hemos visto algunos esquemas en el cual la redacción académica tiene que estar previamente planificada para después redactarla.
redactar el documento y de ahí revisar. Y hemos dicho que la revisión significa que debo organizar mis ideas de forma jerárquica para que después pueda yo escribir. Y al escribir, mi texto va a ser más claro. De hecho, que si no entendemos la noción de la planificación previa de las ideas, la escritura directa de un texto académico sin haberlo planificado previamente el contenido, pueda llegar a una redundancia de la cual no aconsejamos, ¿no? La importancia de la redacción de un texto académico, tanto sea de una tesis o cualquier artículo, significa un 60-70% de la calidad del documento. Ahora, cuando hablamos de redacción, aparte de organizar las ideas que estamos expresando, también existen algunos programas que nos ayudan a mejorar la redacción, cuando hablamos ya de ortografía, de tildes. Tenemos este programa que se llama Language Tool, es de acceso libre, tiene una suscripción pagada ya en la cual se tiene más opciones para poder utilizar, pero al menos la opción libre nos puede ayudar a mejorar la redacción. Digamos, ahí está el programa Aperturado Language Tool, que lo pueden buscar en Google. Simplemente lo que hacemos es copiar un texto que hemos redactado, ¿no? En este caso, ubicamos el cursor en la parte del cuadro blanco y copiamos un texto que hayamos redactado. Y aquí tenemos la opción corregir, la opción parafrasear. Dos opciones, corregir y parafrasear. En este caso, la opción corregir ya automáticamente me ha emitido lo siguiente. Dice la palabra interpretativa, falta una coma. En esta parte donde menciona al respecto, al ser la constitución política el centro de la actividad interpretativa, es imposible mantener los mismos lineamientos clásicos. Entonces aquí lo que me indica es que falta una coma para que pueda tener más sentido. Después el apellido Belaunde, donde menciona que hay un error de ortografía también, una tilde que debo de corregir. Bueno, este es otro apellido, de repente no es tan relevante, hay apellidos que no necesariamente tienen tilde. La palabra importante que nos recomendó corregir fue la palabra interpretativa, una coma después de esa palabra. Tenemos acá la palabra revuelo, que también es otro apellido que no tendría relevancia corregirlo si es que el apellido está bien escrito. Bueno, tenemos el texto y tenemos la opción parafrasear. Si es que queremos que el programa pueda expresarlo en sus propias palabras. Hacemos clic en la opción parafrasear, esperamos y acá nos da la opción de elegir una oración, ¿no? En este caso podemos elegir esta. Tenemos dos parafraseos de esa oración. Una versión formal que dice asimismo la interpretación constitucional es una forma de interpretación jurídica. No obstante, presenta características especiales debido a que el objeto de análisis es distinto al de otras áreas del derecho. Bueno, ya parafraseado, ¿no? Hay palabras que han cambiado, si es que lo vemos literalmente, ya no está el mismo texto, ha cambiado algunas palabras en la versión formal. Y esa es una opción importante que también podemos utilizar, aparte de la corrección de ortografía, ¿no? Que nos ha ayudado acá para poner una coma adecuada y la corrección de apellidos. Vamos a ingresar otro texto para dar la segunda prueba. Bien, acá tenemos otro texto, lo vamos a copiar. Bien, tenemos el texto y lo que ha identificado es lo siguiente. Primero acá, conforme a la doctrina citada, colegimos que el método de interpretación jurídica será distinto en función al objeto de interpretación. Acá en la palabra citada nos sugiere una coma y después también
en la palabra hecho que dice, por tanto, las normas que están escritas dentro del Código Penal Civil y otras de similar rango jerárquico en su mayoría tienen un contenido determinado en el que la labor interpretativa se remite a comprobar que verificado el supuesto de hecho, entonces se podrá aplicar la consecuencia. Después de la palabra hecho, nos sugiere también una coma. Y son las sugerencias en cuanto al orden de la redacción para precisar esas comas. Bueno, ya tenemos el texto más pulido para una adecuada redacción y la opción para frasear también si es que la desean utilizar escogiendo la oración que les interese. En este caso escogemos esa y en la parte derecha nos aparece, ¿no? Y parafrasear. Bueno, tienen acá más funciones. Existe la opción crear una cuenta. Y también instalar el programa en Google, en el escritorio de la computadora. Y también existe una versión pagada. También la posibilidad de instalarlo en Microsoft Word. Ortografía, puntuación, que es lo que corrige. Mayúsculas, minúsculas, uso de conectores gramaticales en general. Bueno, la opción premium es la opción pagada, donde ya se puede acceder a más herramientas importantes. Entonces ahí tenemos un programa que nos ayuda a mejorar la redacción de los textos académicos. Ahora vamos a ir a lo que tenemos preparado en cuanto a la diapositiva. Bueno, mientras va aperturándose la ventana que todavía no está habilitada, eh, hoy día vamos a hablar sobre problemas de investigación en el derecho, las características importantes para poder elegir un problema de investigación. Hay universidades donde se establece un parámetro para elaborar los proyectos de tesis en la cual se plantea la necesidad de hablar de la variable independiente, la variable dependiente, que es también una forma de enfocar un problema, pero en el derecho no vamos a restringirnos a elegir cuál es la variable independiente, dependiente, y dependiendo a eso se va a evaluar si el problema de investigación está bien o no. Como ustedes sabrán, el derecho tiene otra lógica distinta a lo que pueda plantearse en otras ramas del conocimiento. Si hablamos de la ingeniería, de la física, ahí sí quizá el tema de la estructuración de variables independiente, dependiente, interviniente, en la cual se enfoca, ¿no? La variable independiente es la causa del problema, la variable dependiente es la consecuencia del problema. Eh, los problemas importantes en el derecho no se van a parametrar a señalar cuál es la variable independiente y dependiente. Hay universidades que lo piden y se puede adecuar esto de forma simplemente eh, figurativa, ¿no? Esta es la variable independiente, la otra es la dependiente, pero si vemos en la práctica, esa circunstancia en sí no está a lo que se puede exigir en el derecho, ¿no? Sería simplemente cumplir una formalidad para evitar problemas si es que la universidad en la que estamos nos pide esa connotación de variables independientes y dependientes. Más que todo, en la selección del problema de investigación, tenemos que tener otros criterios en el cual esta investigación tenga impacto, ¿no? Y para que pueda tener impacto la investigación que estamos nosotros elaborando, partimos de lo siguiente, que el problema planteado debe ser producto de una reflexión profunda y detallada de un tema de investigación. Tenemos unas preguntas más adelante
para ver si es que pueden ser posibles de considerar para una investigación. Pero si son preguntas muy simples, preguntas que ya tienen una respuesta en la ley, preguntas que ya han sido resueltas por otros investigadores que han hecho otras tesis en otras universidades, esas preguntas ya no van a tener originalidad, no van a tener novedad. El objetivo del planteamiento de la pregunta es que ésta sea original, novedosa. ¿Y cómo nos damos cuenta de que sea original? Tenemos el RENATI, que es el Registro Nacional de Trabajos de Investigación, donde nosotros podemos acudir para verificar si es que se han hecho otras tesis similares de la pregunta que estamos planteando. Simplemente copiamos la pregunta al buscador del RENATI y podemos encontrar. Y hay muchos casos donde sí es cierto, haya alguien que haya hecho la misma investigación y identificamos esa tesis, ¿no? ¿Qué tanto se parece la pregunta que ha planteado ese investigador en esa universidad a lo que nosotros estamos planteando? Puede ser inclusive que sea similar o igual la pregunta, ¿no? En ese caso, si es igual la pregunta, tenemos que darle un enfoque propio, cambiar la pregunta, no quizá irnos del tema de investigación, pero cambiar la pregunta añadiéndole más elementos que le puedan dar originalidad. Y cuando hablamos de la relevancia, hablamos aquí de que tenga un impacto especial dentro de la doctrina, dentro de la teoría o también un impacto dentro de la sociedad, ¿no? Que pueda ser útil para los jueces y fiscales, que pueda ser útil para las políticas públicas, que pueda llenar una laguna jurídica o resolver un conflicto normativo que se haya podido presentar. eh, y en el caso social, que pueda ser útil relacionado a un tema social importante, como por ejemplo una sentencia última que haya podido emitir el Tribunal Constitucional sobre el muro de la vergüenza, una sentencia de marzo de este año, en el que se ha mencionado que la construcción de muros entre distritos, como se dio en Lima, entre Villa María del Triunfo y La Molina, es un acto de segregación socioespacial injustificado, vulnera el derecho a la igualdad. Entonces, ese fenómeno de construcción de muros, de dividir distritos con obstáculos, con rejas, a fin de que no tengan ningún tipo de vinculación un grupo social con otro, es también un fenómeno que puede ser objeto de investigación. Y hay una sentencia reciente del tribunal, ¿no? Ahí vemos un caso en el cual se enfrentan dos derechos para poder definir cuál de estos debe de primar. Tenemos aquí algunas preguntas, de las cuales son preguntas que no ameritan una investigación porque son simples, tienen ya una respuesta, un camino elaborado. Igual, no son solamente modelos, igual si nosotros concebimos una pregunta de investigación debemos darnos cuenta de eso, ¿no? Que ya, si es que ya existe un camino elaborado que alguien lo ha planteado, es que es una pregunta ya tocada en bastantes ocasiones por otras investigaciones, entonces esa pregunta ya pierde su calidad. La primera es en cuanto a que si existe el despido arbitrario, o perdón, ¿qué es el despido arbitrario? Una pregunta bastante general que ya ha habido pronunciamientos innumerables en diferentes libros por diferentes juristas y también hay sentencias del Tribunal Constitucional que hablan sobre ese aspecto. Después hablamos de la siguiente pregunta: ¿qué debe hacer el hijo abandonado por su padre para que se le otorgue alimentos? Esta es una pregunta en la cual podemos decir que ya existe un camino, ¿no? Es una pregunta que comúnmente le hace un cliente a su abogado y hay un camino legal que es posible cumplir interponiendo una demanda de alimentos, descontando los ingresos del demandado. Entonces, si vamos a plantear una pregunta en la cual ya existe un camino, ya existe una solución legal conocida ampliamente, la pregunta va a perder calidad. Después tenemos la otra pregunta que dice, ¿cuáles son los presupuestos de análisis para disponer una prisión preventiva? Igualmente, ¿no? Si vemos el Código Procesal Penal, tenemos ahí los presupuestos de análisis. Entonces, la idea de esto que hemos podido decir es que las preguntas no deben ser consideraciones relacionadas a temas ya conocidos, a temas que
se ha investigado bastante y que no recaen en nada novedoso, ¿no? Entonces, estas preguntas ya son muy tocadas. Tenemos las siguientes preguntas para poder analizar. En cuanto al derecho constitucional, la primera, si los actos políticos del Congreso de la República deben ser objeto de control constitucional. En cuanto a esta pregunta, podemos aquí reflexionar más todavía si es que estamos a favor o en contra, debido a que hay una sentencia que se ha emitido también este año por parte del Tribunal Constitucional señalando que hay actos políticos del Congreso considerados political questions o también actos políticos puros que no es necesario que sean objeto de control constitucional. Y esto fue una gran novedad en esa decisión que dio el Congreso en un proceso de conflicto competencial que inició el Congreso de la República. Como demandados tuvo al Poder Judicial, a la SUNEDU también, al Poder Judicial y a la SUNEDU. El objetivo de este proceso de conflicto competencial es que se declare la nulidad de resoluciones de medida cautelar emitidas por juzgados constitucionales, tanto en Arequipa como en Lima, que se pronunciaban en cuanto a eh, paralizar el proceso, en primer lugar, el proceso de acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y por otro lado, el proceso de elección del defensor del pueblo eh, en ese momento que se estaba dando, ¿no? Ahora ya se eligió el defensor del pueblo, pero en ese momento se estaba aún dando el proceso de elección de defensor del pueblo. Entonces, el Congreso presentó conflicto competencial contra el Poder Judicial, el SUNEDO y también el sindicato de la Defensoría del Pueblo por ese motivo, señalando que se estaba vulnerando las competencias propias del Congreso de la República porque ellos tienen la posibilidad, según la Constitución, de elegir al defensor del pueblo, de proceder con una acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y también realizar modificaciones dentro de la SUNEDU. Y uno podría decir, ¿no? Es cierto, el Tribunal Constitucional debe controlar estos actos políticos que el Congreso de la República está desarrollando para ver si se vulnera el debido proceso, para ver si es que es necesario, por ejemplo, en el caso específico de la elección del defensor del pueblo, si es necesario aperturar un periodo de tachas en el cual pueda participar la ciudadanía para que pueda dar su opinión sobre los candidatos. Ese era precisamente el argumento que señalaba la parte demandada, ¿no? Se está cuestionando aspectos propios de, el debido proceso y se debe dar mayor transparencia en la elección del defensor del pueblo. Entonces, se denunciaban todos los actos irregulares y a fin de procurar, ¿no?, que el proceso de elección del defensor del pueblo y por el lado del presidente del Jurado Nacional de Elecciones se estipula que un juzgado constitucional de Arequipa había señalado que se deja sin efecto el proceso de acusación constitucional que había iniciado el Congreso de la República en contra del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, debido a que la Constitución política no contempla la posibilidad de un proceso de acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y si vemos la Constitución, es cierto, es posible acusación constitucional contra ministros, contra el presidente de la República, entre otros funcionarios de alto nivel, pero no menciona expresamente sobre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ahí también había una irregularidad, ¿no? Si es que la Constitución no habla de un proceso preestablecido en el que se pueda someter al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, entonces era posible que el Congreso esté excediéndose de sus facultades. Por otro lado, también se denunciaba ese aspecto. Y lo que se esperaba era que el tribunal dijera, es cierto, tenemos que evaluar estas circunstancias en el Jurado Nacional de Elecciones, en la SUNEDU,
la elección del defensor del pueblo para ver si es que se cumplen parámetros constitucionales. Sin embargo, en la sentencia que se emitió se mencionó una doctrina llamada la doctrina de los actos políticos puros, o también denominados political questions, en el cual se menciona que los actos políticos puros, es decir, aquellos que en su esencia no vulneran ningún derecho fundamental, pero que están bajo el ejercicio de las facultades otorgadas por el Congreso de la República, no deben ser objeto de control constitucional. Es decir, que hay determinadas zonas o actos que efectúa el Congreso de la República que no ameritan que el tribunal tome decisiones sobre esos aspectos. Y es una decisión que va en contra de toda una corriente, ¿no? Una corriente en la cual hemos nosotros concebido, vinculado a que no existen zonas exentas de control constitucional, que será una postura que ya conocemos, pero esta sentencia nos da una posición distinta, ¿no? Que es posible que algunas circunstancias políticas, como dice el Tribunal Constitucional, algunas circunstancias políticas puras, no puedan ser objeto de control constitucional. Y ahí hay una postura importante que pueda ser discutida. No es adecuado que el tribunal haya decidido en ese sentido, y eso podría generar una tesis, ¿no? No hay una postura definida, se podría analizar esa sentencia. Después tenemos, es posible limitar el derecho a la libertad de tránsito a fin de proteger la salud pública, y esto nos da a entender, o se nos viene a la mente lo que pasamos en la pandemia, ¿no? En la pandemia en la cual se limitaron el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, quienes no se vacunaban, y por otro lado estaba una finalidad constitucional como es la salud pública. Y a raíz de estas circunstancias, eh, por ejemplo, más que todo en el caso del derecho al trabajo, de las personas de quienes no se vacunaban y se aplicaba la suspensión perfecta, presentaron diferentes demandas de amparo para que puedan trabajar, ¿no? Y en sí que se les pague su remuneración, a pesar de que no estaban vacunadas. Y ahí tenemos el enfrentamiento del derecho a la libertad de trabajo con el derecho o finalidad constitucional de la salud pública. Y al menos aquí en Arequipa sí se discutieron demandas vinculadas sobre ese aspecto, y también podría dar mérito a una investigación, ¿no? Si es que estas limitaciones a la libertad o al trabajo han sido proporcionales al tema de la salud pública. Si bien es cierto, no llegaron hasta el Tribunal Constitucional estas demandas porque en ese momento, bueno, la primera instancia es el Juzgado Constitucional, la segunda instancia es la Sala Civil y finalmente el Tribunal Constitucional. Hay muchos casos que hay sustracción de la materia porque la norma se dejó sin efecto, en tanto ya no había pandemia, y en segunda instancia ya no correspondía a ningún pronunciamiento porque ya no había, la norma ya no existía en cuanto a aquella que señalaba que sí deben de vacunarse. Pero es un caso interesante que se podría evaluar, ¿no? En cuanto a los pronunciamientos que haya dado el Juzgado Constitucional de Arequipa o juzgados que hayan tramitado estos casos en otros departamentos. Un caso ejemplar de enfrentamientos de derechos. Por otro lado, tenemos también otros temas relacionados a la bicameralidad en el Perú, ¿no? Y hace poco ha habido también una discusión sobre su instauración, si es que acaso el sistema de bicameralidad es un parámetro propio del establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que no exista bicameralidad vulnera eh, que el Estado sea un Estado democrático, republicano. Ahí también podría discutirse, ¿no? Si es que la bicameralidad por parte de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es algo necesario e indispensable en todos los países, ¿no? Al menos en Latinoamérica, Ecuador, el Perú no tienen el sistema bicameral, solamente una cámara, pero sería interesante analizar, ¿no? La Corte Interamericana ha señalado algo al respecto, si es que ha señalado algo al respecto, es un estándar interamericano que se debe de seguir. Por otro lado, tenemos la pregunta si la naturaleza debe ser considerada un sujeto de derechos. Aún es una pregunta algo general, pero
el objeto de esta investigación que podría desencadenar es en cuanto a que si no solamente consideremos al ser humano como sujeto de derechos, sino también a la naturaleza. En Ecuador ya se ha avanzado sobre ese aspecto en la misma constitución política del Ecuador, donde se habla de la Pachamama, en Bolivia también. ¿Y esto qué significa? ¿No? Que si hay un acto que pueda provenir del ser humano que perjudica a la naturaleza sin que este acto repercuta en otro perjuicio humano, es decir, no enfocándonos netamente de una posición de encontrar un daño humano para poder decir que esto está perjudicando a un sujeto de derecho. ¿Qué pasaría, no? Si es que en sí es un acto humano que perjudica al ecosistema propio de un determinado lugar. No hay un daño humano, no hay una comunidad campesina que se está perjudicando necesariamente, sino simplemente se está perjudicando un sistema, un ecosistema de ese lugar. Se tendría que tomar decisiones sobre ese aspecto. Eso implica, ¿no?, que la naturaleza sea un sujeto de derechos, ya no tener una posición antropocéntrica, sino ecocéntrica de los derechos, ¿no? Y ahí se podría discutir, ¿no? ¿Es necesario esta circunstancia? Que ya no sea un parámetro siempre que exista un daño a la persona, un daño a una comunidad campesina para que podamos decir que debemos corregir esa contaminación ambiental o ese daño a la naturaleza. También es otra discusión importante. Y hay también pronunciamientos de la Corte Interamericana sobre ese aspecto. Bueno, en el derecho laboral también podemos mencionar estos dos ejemplos. De hecho, que hay más posibilidades de preguntas. Si es arbitrario el despido de una trabajadora gestante durante el periodo de prueba. Conocemos que el periodo de prueba dura 3 meses en el caso de trabajadores que no son de confianza o de dirección. Y durante esos 3 meses es posible que el empleador pueda despedir a sus trabajadores sin ningún tipo de justificación. Pero ¿qué pasa si despide a una trabajadora gestante? Y hay un pronunciamiento hace poco del tribunal sobre ese aspecto en cuanto a que si es necesario o no, si es indispensable o no, que la trabajadora gestante siempre comunique de su estado de gestación al empleador. Hay una línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional que dice que sí, es necesario que comunique al empleador que está gestando. Y si es que le despide habiendo comunicado, entonces es un despido nulo. Pero hace poco también se emitió una sentencia, hace un mes, dando prioridad a un convenio de la OIT en el que se menciona que no es indispensable la comunicación previa a la empresa sobre la situación de gestación de la trabajadora. Entonces también allí hay otros criterios nuevos que se están aplicando sobre ese aspecto. Después, si es constitucional la prohibición de negociación colectiva de remuneraciones dentro del sector público, ¿no? Conocemos que la negociación colectiva se puede dar entre el sindicato y, por otro lado, el empleador, pero dentro del sector público hay determinados parámetros que quizá no son iguales al sector privado. Entonces, en el sector público hay una ley de presupuesto que se aprueba cada año y la prohibición que se ha dado ya en varias leyes de presupuesto de negociar colectivamente remuneraciones es o no constitucional. ¿No? Se podría hablar de ese aspecto que también podría desencadenar en un tema de tesis. Dentro del derecho penal también podemos sugerir los siguientes. Si acaso el sistema carcelario vulnera el derecho a la igualdad y dignidad de las personas vulnerables, mujeres gestantes, discapacitados, entre otros. Y aquí viene también a tallar una opinión consultiva que emitió la Corte Americana también el año pasado sobre las condiciones carcelarias de personas vulnerables. Y se habla de que debe haber un trato diferenciado a las mujeres gestantes, discapacitados, LGBTI, a personas de comunidades campesinas que estén bajo régimen carcelario, ¿no? Y analizar esa circunstancia en el Perú, a partir de ese pronunciamiento de la Corte Interamericana en la Unión, sería también muy importante, ¿no? Es un caso bastante reciente en cuanto a esa opinión consultiva. Tenemos la imposición de medidas cautelares también,
en el caso de Alejandro Toledo, Susana Villarán, si cumplen tanto la prisión preventiva o también medidas cautelares de no salir del país, medidas cautelares de embargo, si cumplen aquellas medidas cautelares con los estándares que se han mencionado en el caso Andrade Salmón versus Bolivia, que es en el que la Corte Interamericana ha hablado de cuáles son los requisitos para poder imponer una fianza, de cuáles son los requisitos para poder instaurar una medida cautelar de prisión preventiva. Entonces también se podría hacer esa comparación para que pueda analizarse, ¿no? Si es que en nuestro país se están cumpliendo esos estándares internacionales vinculados a un proceso penal. Bien, solamente son sugerencias, de hecho que pueden haber más preguntas, pero el objetivo de esto es que se pueda entender de que la pregunta de investigación en el derecho va enfocado a ese sentido, de que conlleve un análisis amplio que pueda resolver aspectos novedosos, como hemos hablado ahora, y que no nos parametremos siempre en encajar, ¿no?, nuestra pregunta a una variable independiente o dependiente, que es un objetivo secundario, si es que acaso la universidad lo precisa o lo exige, es un objetivo secundario encuadrar eso, la pregunta al tema de las variables. Bien, bueno, esta es la parte principal. Quiero también mostrarles dos tesis de investigación y con esto ya concluimos, para que podamos ver la estructura de cómo se han planteado. Bueno, de hecho que tenemos como referente a la Pontificia Universidad Católica como universidad importante en el país, donde hemos obtenido esta tesis para maestría en Derecho Constitucional de Alberto Cruces Burga, que plantea el siguiente título: el ámbito de aplicación del principio de subsidiariedad dentro del régimen de economía social de mercado en la Constitución de 1993. Bueno, al menos como los criterios son los siguientes, ¿no? Ahí no es el momento en el cual uno va a plasmar cuál es el objeto de análisis, ¿no? Simplemente las unidades de estudio o las categorías conceptuales de estudio, ¿no? Aquí se está planteando el título del cual entendemos, y este título no debe tener en promedio más de 12 palabras para que pueda ser un título conciso. Tenemos un título adecuado en ese caso, su resumen y el índice. En el resumen encontramos lo siguiente, ¿no? Comúnmente aquí o en la introducción se plasman en breves palabras cuál es el objetivo del autor, la hipótesis y el método, ¿no? Acá dice que el principio de subsidiariedad previsto en el artículo 60 de la Constitución ha sido tradicionalmente interpretado en el constitucionalismo peruano de forma restringida, de modo que solo es aplicado a la actividad empresarial del Estado. Sin embargo, una interpretación que atiende a los fundamentos filosóficos y políticos de este principio puede dar cuenta de un ámbito de aplicación más amplio, el cual se extiende a la intervención del Estado en la economía. En ese sentido, es posible una interpretación extensiva del principio de subsidiariedad atendiendo al principio de unidad de la Constitución en el marco del régimen económico de la economía social de mercado, reconocido en el artículo 58 de la Constitución. Entonces, ahí ha plasmado el autor ya el problema de investigación, ¿no? Y entendemos que se propone una interpretación extensiva del artículo 60 de la Constitución para poder desencadenar si es que el principio de subsidiariedad no solo debe aplicarse dentro de lo que es actividad empresarial, sino también otros tipos de aspectos económicos. Dice, el propósito de esta investigación es proponer una interpretación constitucional que permita conjugar el principio de subsidiariedad con el régimen económico adoptado por el Perú, reconociendo las particularidades que tiene la Constitución de 1993 en cuanto a las normas de contenido económico que la diferencia de otros ordenamientos. Bien, entonces aquí en el resumen nos ha planteado, ¿no?, el problema, nos ha planteado la solución, el objetivo que tiene el autor en el desarrollo de la tesis. Y esto es lo que orienta al desarrollo del índice también. Los índices, o al menos el marco teórico, que es la primera parte que se desarrolla en los índices, tienen que tener vinculación con el problema. Si hablamos de marcos teóricos que se eh, encaminan
aspectos que no se han mencionado en el problema son marcos teóricos incoherentes, ¿no? Y da la impresión de que solamente se han expuesto para llenar la tesis, ¿no? Y si nuestro propósito es llenar una tesis para llegar a 100 hojas, 150, y se vea una tesis estilísticamente bonita, no es el objetivo adecuado, ¿no? Los marcos teóricos tienen que tener relación con el problema planteado y no tomar caminos de temas que no están mencionados en el problema. Decimos aquí en el capítulo 1 lo que dice el autor, la interpretación constitucional del principio de subsidiariedad. Y obviamente ese es el objetivo que se ha planteado el autor dentro del problema. Acá sería muy lejano hablar, por ejemplo, como capítulo 1, de la historia constitucional del Perú, constitución de 1823, 1826, y hablar de todas las constituciones, ¿no? No es una tesis con un método histórico en este caso. Entonces, hablar de la evolución constitucional en el Perú no va a dar ningún tipo de importancia a ese tema dentro del marco teórico que tenemos. Entonces, el primer capítulo sí está vinculado al problema. El capítulo 2 dice interpretación restrictiva del principio de subsidiariedad a partir del artículo 60 de la Constitución, y precisamente el autor planteó como objetivo que se evalúe esta interpretación restrictiva y plantear una interpretación extensiva. Y precisamente en el capítulo 3 habla de la interpretación extensiva del principio de subsidiariedad, que es el objetivo del autor, y es el último capítulo, debido a que este ya es la propuesta que plantea el autor. Solamente tres capítulos en los cuales desarrolla su tema. No hay necesidad de establecer quizá 9 capítulos o 10 donde los temas o el marco teórico sea excesivamente abrumador, ¿no? Muchas páginas para después no hablar del tema puntual. Y el capítulo 3 precisamente es donde ya el autor plantea su postura y conclusiones, bibliografía, anexo 1 y anexo 2. Bueno, y ahí podemos ver más cosas, ¿no? Como aquí tenemos la introducción, donde el autor ya habla más cosas sobre su problema. Y empezamos después con el capítulo 1. Entonces, la demostración al menos de esta parte es entender, ¿no? El desarrollo de la tesis no va enfocado en llenar de teoría a la tesis y dar la impresión de que es una tesis amplia, si es que nuestros temas no están vinculados al problema planteado. Es hablar de temas que tengan pertinencia con el problema para que nuestro desarrollo sea adecuado y coherente. Bueno, esta tesis la pueden encontrar en el Renati también, de Alberto Cruz Asburga, que nos habla sobre el principio de subsidiariedad en la Constitución de 1993. Bien, yo creo que si hay alguna pregunta sobre lo que hemos podido hablar, ya sería la oportunidad de poder conversar. Igualmente lo pueden hacer en el chat o si no también con su micrófono. Tenemos también la apertura de la carpeta Drive. Espero les haya podido enviar el link por parte del equipo que tenemos, donde están las diapositivas de la semana pasada, también los videos. Y también, como indicaba en algún momento, es posible que si tienen una pregunta de investigación o también consulta sobre cómo publicar un artículo en el EP Derecho, que es la convocatoria que hemos podido revisar, o en alguna otra revista indexada, se pueda conversar, ¿no? Y podamos ver una hora exacta, de lunes a miércoles en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, y poder ver sus dudas más particulares que surjan. Bien, no tenemos todavía ninguna participación. Yo creo entonces que por ahora tenemos este tema desarrollado y lo vamos a subir también a la carpeta Drive para que tengan el acceso y puedan consultarlo en el momento que deseen. Listo. Agradezco a todos por su asistencia. Nos estamos viendo el día miércoles. Y también por sugerencia, el día sábado de la siguiente semana va a ser necesario cambiar la hora más bien de nuestra intervención porque tengo otra actividad que desarrollar el sábado 24 a esta hora 5 de la tarde y vamos a sugerir, y también, bueno, de por medio que en el WhatsApp se pueda comentar si es que nuestra
intervención o clase la podamos desarrollar a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde del día miércoles 20, perdón, sábado 24. El miércoles todavía tenemos un desarrollo, pero el sábado 24. Eso lo vamos a someter a su consulta. Bien, listo. Gracias a todos por su asistencia. Nos estamos viendo el día miércoles 21.